Hola, bienvenido al estudio de los principios que conforman la cultura de Presencia Viva. Esta semana estaremos hablando algo que apasiona a miles y miles de personas, pero que también es un problema para muchos, quizás para la gran mayoría de las personas en el planeta Tierra. Y es, en Presencia Viva somos gente de propósito. ¿Sabes algo? He encontrado no sé cuántas personas pudiera decir, quizás miles de personas en tantos y tantos lugares donde he podido ir que no conocen su propósito, simplemente están existiendo, no saben para qué ellos han nacido. Y por eso en este día quiero hablar de algunas cosas que son muy importantes. ¿Cuándo empezó esta pasión por el tema del propósito? Algún día estaba leyendo la Biblia y me encontré con un verso que quiero que me acompañen a estudiarlo en este día. Hechos 13:36. Dice la Biblia lo siguiente: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Cuando me encontré con este versículo, algo se estremeció dentro de mí. Empecé a pensar, ok, David cumplió un propósito de Dios. Es decir, la vida de David no fue simplemente una vida más. Algo Dios le dio como encargo, algo Dios le asignó para realizar. Y empecé a pensar entonces en mí. ¿Por qué razón? Uno de mis mentores me dijo anteriormente: empezarás a crecer en el momento en el que empieces a verte en la Biblia. Cuando tú veas que esto que se está manifestando en la Biblia está pasando en tu vida, cuando te veas allí, cuando veas que tú tienes la capacidad de hacer este tipo de cosas, estarás creciendo. Entonces me pregunté, ok, entonces yo también tengo un propósito. Dios también me asignó algo para hacer. Y me pareció que pudiera ser un excelente epitafio en determinado momento. ¿Qué mayor éxito que poder decir al final de nuestros días: Él cumplió el propósito para el cual Dios lo creó? Tomé como decisión en ese momento que mi esposa, obviamente le dije, si tú estás de acuerdo, en el instante en el que llegue la decisión de qué poner, qué hablar de mí, qué decir de mí, si estás de acuerdo, por favor, utiliza este versículo. Que si estás de acuerdo puedas decir: Él cumplió el propósito de Dios para su generación. Entonces, allí surge una pregunta: ¿qué es propósito? ¿Y por qué en Presencia Viva somos gente de propósito? ¿Por qué razón es tan importante que tú puedas comprender para qué naciste? Porque fundamentalmente esa es la definición de propósito, es la razón por la cual tú naciste. Años atrás llegué a una conclusión. Dios vio un problema y te creó a ti para solucionarlo. Dios vio algo que estaba mal y te creó a ti para solucionarlo, para arreglarlo. Dios vio algo que quería que naciera y te creó a ti para hacerlo nacer. Dios vio algo que quería que muriera y te creó a ti para matarlo. Sí, créeme, para matarlo. Parte de mi propósito de vida tiene que ver con matar la deuda en el planeta Tierra, por lo menos en la iglesia de Jesucristo. El punto es, Dios vio algo que estaba pendiente por hacer y entonces pensó en ti. Me voy a poner un poquito romántico. ¿Qué te parece si empezamos a hacerle algunas preguntas a Dios? Una pregunta interesante sería: ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? ¿Qué había en tu mente cuando dijiste: voy a crear a Juan, voy a crear a Pedro, voy a crear a Daniela, voy a crear a Rafaela? ¿Qué había en la mente de Dios? ¿Qué era lo que Él quería mejorar? ¿Qué era aquello que Él quería interrumpir? Si le empezamos a pedir al Espíritu Santo que nos deje saber al respecto, creo que empezaríamos a acercarnos al descubrimiento del propósito. Porque este es un punto trascendental. Tú no vienes simplemente con un manual de fábrica donde hay un apéndice que dice: ok, el propósito de esta persona es este y aquello. No, lamentablemente no es así de sencillo. A pesar de que dentro de ti está toda esa información. Pero realmente el propósito tú lo descubres. El propósito tú tienes que empezar a indagar dentro de ti, tienes que empezar a ver cuáles son tus dones, tus talentos, cuáles son las habilidades que Dios te dio, cuáles son esas cosas que te apasionan, cuáles son esas cosas que en determinado momento te causan rabia y tú quieres cambiar. Este tipo de cosas nos dejan saber, nos dan una idea de cuál puede ser nuestro propósito. Seguramente en este lugar hay personas que han vivido dos de los más importantes días de su vida, pero siempre hago referencia a tres
3 días que son trascendentes en la vida de todo ser humano. El primer día, el día en el que nacemos, es evidente, es súper importante. Yo no estoy bromeando cuando digo que el 2 de noviembre de 1972 la historia de la humanidad cambió en dos. ¿Por qué razón? Porque ese día nací yo. Sé que muchas personas pueden decir ¿quién se cree? Yo me creo un hijo de Dios y creo que soy una respuesta a millones de personas. Por eso creo que ese día cambió. Por lo menos entiendo que para muchas personas yo seré la respuesta a una oración. Creo que ya se está manifestando. En muchos lugares donde yo voy me dicen estaba orando por alguien como tú. Le estaba pidiendo a Dios que alguien como tú se manifestara en mi vida. Necesitaba salir de mis deudas, necesitaba encontrar mi propósito. No tenía claridad que era un hijo de Dios y he podido encontrar la identidad por medio de tus enseñanzas. Así que sí, yo pienso que ese día se partió la historia de la humanidad en dos. Y quiero que tú pienses lo mismo de ti. Quiero que pienses lo especial que tú eres, los tesoros que hay dentro de ti. Después hay un segundo día muy importante. Y ese segundo día es el día en el que naces de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Es ese día en el cual tú recibes a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Pasas de ser simplemente una criatura a ser un hijo o una hija preciosa de Dios. Y ahora entonces llegamos al tema complejo, el tercer día. El día que descubres para qué naciste. Y lamentablemente este es el día que muchas personas aún no han vivido. Es mi anhelo que por medio de los discipulados que hemos establecido en Presencia Viva, por medio de las enseñanzas y también de los materiales que hemos escrito, tú puedas llegar a descubrir qué pensó Dios cuando pensó en ti. ¿Qué estás llamado a hacer? ¿Qué estás llamado a terminar? ¿Qué estás llamado a empezar? ¿Qué es lo que estás llamado a interrumpir? ¿Cuál es ese grupo de personas que tú estás supuesto a tocar? ¿Cuál es ese sector de la economía que tú tienes que transformar? ¿Cuál es ese negocio que tú tienes que desarrollar? O, como lo pensaba recientemente, ¿cuáles son esos hombres que tienes que levantar para que sean hombres de Dios? Es factible que el propósito, la asignación de Dios para tu vida es ser una mamá que levanta hombres o mujeres que cambien generaciones. No hay propósito pequeño. Tú no sabes tus hijos a cuánta gente pueden alcanzar, qué clase de cambio pueden generar en el planeta Tierra. La Biblia nos deja saber en el libro de Proverbios que toda la obra de Dios tiene un propósito, que Dios no hace las cosas porque sí. Eso nos debería afirmar en el hecho de que sin importar cómo fuiste concebido, sin importar qué sucedió en tu infancia, sin importar los dolores que hayas sufrido, el abuso, el abandono, quizás la violencia, eso debería dejarte saber que aún por encima de eso, Dios tiene un plan para ti, que no eres simplemente una casualidad o alguien que sobra, que no eres simplemente el resultado de una noche de tragos de tu papá o de una fatídica noche en la que tu mamá fue violada. No, Dios va por encima de eso. ¿Por qué razón? Porque cada ser humano viene con una asignación perfecta, con una asignación preciosa de Dios. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad descubrir eso que Dios pensó, descubrir para qué estoy supuesto a estar aquí en la tierra. ¿Qué te parece si inviertes tiempo en estudiar, en capacitarte y en que puedas descubrir los pensamientos que Dios ha tenido para ti? Tus dones, tus talentos, tus habilidades, el tiempo en el que tú naciste, todo eso hace parte de un plan perfecto de Dios. ¿Sabes algo? Existes en esta temporada de la humanidad porque estás supuesto a servir a esta generación. Esta gente que existe en este momento está esperando para que se manifieste todo lo de Dios que está dentro de ti. De alguna manera, en ti está supuesto a encontrarse el cielo y la tierra. Tienes que ser una manifestación de la bondad de Dios. Tienes que ser una manifestación de la gracia de Dios, del favor de Dios, del amor de Dios, de la salvación de Dios. ¿Cómo? Por medio de aquello para lo cual Dios te creó. No sé a qué estás llamado. Es tu labor descubrirlo. Es factible que estés llamado a tocar el mundo por medio de las artes, por medio de la música, por medio de la política, del gobierno, de la medicina. Es factible que estés llamado a ser un juez en la república. Es factible que puedas en determinado momento acompañarme en algún lugar predicando el evangelio de Jesús. O es factible que seas ese gran deportista que marcará a una generación. El punto es
no existe tal cosa como lo secular y lo sagrado. Todo es sagrado porque la tierra y todo lo que en ella hay le pertenece a nuestro Dios. Simplemente está esperando, como el libro de Romanos lo dice, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué te parece si tomas la decisión el día de hoy de no existir simplemente, sino de vivir con propósito? Cierro con este pensamiento que me resuena, me retumba en los oídos. Un hombre que ya no está en medio de nosotros, Myles Munroe, dijo lo siguiente: el lugar donde se encuentra la mayor riqueza en el planeta Tierra son los cementerios. ¿Por qué razón? Porque allí se quedaron infinidad de canciones sin escribir, un montón de empresas sin venir a existencia. Se quedaron sueños, se quedaron empresas, negocios, ministerios, se quedaron un montón de cosas sin venir a existencia. Y al final este hombre decía: no permitas que la muerte te robe tu propósito. Y es la invitación que te quiero plantear este día. Recuerda, en Presencia Viva somos gente que piensa siempre en el propósito de Dios para nuestra humanidad.